Hablar sabiduría. ¿Qué tema más excelente en este nuevo video? ¿Cómo hablar sabiduría? Y nota que no digo cómo recitar citas bíblicas o contar historias bíblicas, sino cómo hablar sabiduría. Recitar una cita bíblica o contar una historia bíblica es fácil, mas hablar sabiduría es un tema totalmente diferente. Cualquiera puede agarrar una Biblia y empezar a leer un capítulo y recitar ese capítulo y tal vez contar algo acerca de ese capítulo. Pero esto no es necesariamente hablar sabiduría. Y nota que no digo hablar sobre la sabiduría, sino hablar sabiduría. Una cosa es hablar sobre la sabiduría y otra muy diferente es hablar sabiduría. Vamos a leer un versículo supremamente importante porque esto es un tema fundamental a la hora de edificar a las personas. Si realmente quieres edificar en tu enseñanza, en tu predicación, más que hablar sobre, debes hablar sabiduría. Y recuerda que son dos cosas totalmente diferentes. Y en estos últimos tiempos, hoy más que nunca, se requiere hablar sabiduría. Y esto es un lenguaje esotérico, es un lenguaje solamente para los iniciados. Voy a repetirlo, esto es un lenguaje esotérico, es una comunicación esotérica, es un lenguaje solamente para, entre comillas, los iniciados. No todas las personas van a entender este lenguaje. Esta comunicación no es para todo el mundo. Por eso, muchas personas te van a criticar cuando hablas este lenguaje esotérico, porque para ellos no puede ser entendido, porque lo tratan de razonar a través de los sentidos. Y esto no puede ser razonado a través de los sentidos. Esto es un lenguaje solamente para los iniciados. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Esto es un lenguaje oculto. No es un lenguaje del populacho, no es un lenguaje para todo el mundo, es un lenguaje oculto. Es un lenguaje muy precioso. Y para hablar sabiduría, esta sabiduría que es la palabra de Dios, se te tiene que haber sido revelada a ti. Si no se te ha sido revelada, tú simplemente estás contando historias de la palabra, estás recitando citas bíblicas, tal vez estás dramatizando citas bíblicas, pero no necesariamente estás hablando sabiduría. Cuando hablas sabiduría, es algo totalmente diferente. De hecho, en mis libros me he enfocado en más hablar sabiduría que contar historias o contar experiencias. Pues las experiencias no siempre son las mismas de todas las personas. Por eso no hay nada mejor que estar fundamentado siempre en la palabra de Dios y hablar sabiduría. Y observa que este versículo no dice hablamos sobre la sabiduría de Dios, sino que dice hablamos sabiduría de Dios en misterio. La pregunta aquí es, ¿sabes hablar sabiduría? La sabiduría es algo creativo. Es lo que hizo o lo que usó Dios para crear. Esta es la sabiduría. Algo creativo. Mira lo que dice la palabra. Porque fue la sabiduría la que creó al mundo. Y eso es por eso que me
me enfoco tanto en la sabiduría porque si hablamos sabiduría, vamos a caminar siempre de victoria en victoria. No sé si has conocido por ahí algún cristiano que aunque lleva años y años todavía anda en busca de liberación, necesita liberación de estrés, de depresión y todo este tipo de liberaciones. Es porque a esta persona nunca se le reveló la sabiduría. Esta persona nunca habló sabiduría. Si realmente hubiera hablado la sabiduría, no se encontrara en esa situación. Por eso digo que este lenguaje es para los iniciados. Mira lo que dice Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, importante, quiero que subrayes esa palabra, su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Es importante saber lo que puede hacer la sabiduría. La sabiduría de Dios es creativa y esto es fundamental. Pero hablamos sabiduría y no cualquiera habla sabiduría, solamente los que han alcanzado madurez. Si te encuentras por ahí un cristiano, como repito, con necesidad de liberaciones, necesidad de ser liberado de estrés, de desánimo, no puede dormir y todo ese tipo de cosas que le acontecen a los cristianos todavía que no han alcanzado esa madurez, porque ellos no hablan sabiduría, todavía no son parte de los iniciados. Pero espero que todas las personas que se conectan con nosotros crezcan y crezcan y crezcan en esa sabiduría divina de Dios. Y no solamente hablen de sabiduría, porque es fácil agarrar una Biblia y empezar a leer una cita y recitar la cita bíblica, tal vez dramatizarla, pero hablar sabiduría es totalmente diferente. A veces las personas piensan que los que hablan sabiduría son altaneros porque están afirmando sus derechos, sus principios, decretando sus principios, sus derechos, su herencia en Cristo Jesús. Y para ellos esto suena altanero. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Si tú dices que tú eres rico, la gente dice, wow, qué altanero, qué creído. ¿Por qué? Porque no entienden lo que significa hablar sabiduría. Tal vez alguien se está preguntando, ¿y cómo hablo sabiduría? ¿Cómo hablo sabiduría? Bueno, hablar sabiduría es decir, por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo para que tengas una idea. Hablar sabiduría es, por ejemplo, decir, yo estoy fortalecido. El que no habla sabiduría puede decir, yo soy débil, me desanimo y todo ese tipo de cosas. Y si dice que es débil, no entiende el concepto de debilidad cuando la Biblia habla acerca de ser débil en algunos aspectos. No ha ido a lo profundo de esa palabra. Por ejemplo, decir yo camino en victoria, soy exitoso, es parte de ese lenguaje esotérico, de esa comunicación esotérica que para muchos no es entendida. Por ejemplo, decir yo estoy lleno de gloria es parte de este lenguaje. La gente dice, wow, pero qué creído, ¿cómo puede decir que está lleno de gloria? Bueno, la palabra lo dice, la palabra lo afirma. No es que está esperando que venga la gloria o que va a caer una gloria o que descienda la gloria, no. Yo vivo lleno de la gloria de Dios. Estoy lleno de la sabiduría de Dios. Estoy fortalecido por el Espíritu. Y esto es parte de hablar ese lenguaje esotérico, hablar sabiduría. La justicia de Dios y la gracia de Dios están en mi vida. Y esto es hermoso. Esto es algo precioso. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este lenguaje solamente se discierne de manera espiritual. Por ejemplo, decir
Yo camino en perfección, para muchos va a decir, no, eso es locura, eso es locura. ¿Cómo puede hablar así? Es muy altanero, si todos somos pecadores, etc. Pero la Biblia dice, sé perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el apóstol Pablo también en algunas ocasiones habla acerca de él mismo, incluirse en el equipo de los perfectos. Entonces, para muchas personas puede sonar altanero porque no entienden lo que significa hablar sabiduría. Y cuando miras sus vidas, te das cuenta que sus vidas no es consistente a esa vida abundante, porque no están afirmando lo que son, lo que han recibido en Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias por ser parte de este canal de YouTube. Si todavía no lo eres, te motivo a suscribirte ahora mismo dándole un clic donde dice suscribirse. También pone like, activa tus notificaciones para que puedas ver todos estos videos que estamos poniendo semanalmente. Y espero que cada vez que veas un video de estos sea de gran edificación para tu vida. No olvides que tu boca es la profeta de tu destino. También, si te gustó este video, pon un me gusta. De esa manera también muchas personas pueden empezar a ver estos videos y ser de edificación no solamente para ti, sino para todos aquellos que te rodean. Bendiciones, bendiciones y hasta pronto. Javier Ortiz Ministerio presenta su nuevo libro titulado El soplo de su entendimiento. Las cosas espirituales se entienden mejor cuando se experimentan que cuando son enseñadas. Por eso necesitas experimentar el soplo de su entendimiento. Ya disponible en Amazon. ¿Alguna vez te has preguntado si eres bautizado con el Espíritu Santo o no? O a lo mejor has escuchado acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero no sabes cómo llenarte. Tal vez tu interés es aprender a manifestar la unción, pero no sabes cómo. Respuestas a estas y más preguntas las tendrás en este libro. Hay cosas que deben ser reveladas a tu vida en estos últimos tiempos. Y a través de este libro, muchas cosas serán más claras para tu vida. Javier H. Ortiz presenta su nueva edición, Cuando la unción se encuentra en Sion. Adquiérelo ya. Disponible en versión inglés y español en Amazon.